Buenas noches, Centroamérica y quienes están viendo esto desde América Latina y desde Estados Unidos. Mi nombre es Graciela Moskowski, soy periodista originalmente de Argentina y desde hace 7 años resido en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Escribo columnas y libros periodísticos y dirijo la maestría bilingüe de periodismo de la Universidad Pública de Nueva York. Y es un honor para mí moderar este panel con tres fabulosas periodistas a quienes conozco, sigo y admiro muchísimo. También es un gusto de ser parte del Foro Centroamericano de Periodismo, aunque sea en su versión remota, y ya volveremos a vernos en persona, espero, en la próxima edición en El Salvador. Tenemos ahora 1 hora, 60 minutos para esta conversación, de modo que voy directamente al grano. Por favor, mientras dura la conversación, siéntanse libres de ir dejando sus comentarios y sus preguntas en la misma página de Facebook de las que nos están mirando y vamos a dedicar la última parte de la conversación a contestar tantas preguntas como tengamos tiempo de contestar. Estas son nuestras panelistas. Quiero decir también que es un honor para mí y un gran orgullo que somos todas mujeres en este panel. María Hinojosa, la primer panelista que quiero presentar, es la fundadora del Futuro Media Group, una organización independiente sin fines de lucro con base en Nueva York, que entre otros proyectos produce el podcast Latino USA, un programa pionero cubriendo la vida latina en Estados Unidos y distribuido por la radio pública, y también otra serie de proyectos como el podcast político In the Thick. En sus casi 30 años como periodista, María ha trabajado para, para algunas de las principales cadenas noticiosas de televisión y de radio pública de Estados Unidos, incluyendo PBS, CBS, CNN y NPR. Ha ganado una enorme cantidad de premios, demasiado larga la lista para enumerar aquí, pero entre ellos podemos señalar 4 Emmys, un Edward Murrow Award del Overseas Press Club y 2 Robert Kennedy Awards. Su libro de memoirs, Once I Was You, acaba de ser publicado por la editorial Simon & Schuster en Estados Unidos. Cindy Cárcamo es una periodista especializada en migración que actualmente integra la redacción del periódico Los Angeles Times. Fue jefa de la corresponsalía en Arizona y corresponsal nacional para el mismo periódico, con un especial enfoque en cubrir la frontera con México y el suroeste estadounidense. Ha cubierto noticias también fuera de Estados Unidos, Argentina, México, Guatemala y Honduras. Su trabajo fue premiado por el Overseas Press Club Award, el Livingston Award, entre otros premios. Y por último, Aileen Truax comenzó su carrera como reportera política en Ciudad de México. Desde 2004 vive en Estados Unidos, se mudó entonces a Los Ángeles y trabajó para La Opinión, el periódico en español más grande de los Estados Unidos. Cubrió allí temas relacionados con inmigración, política y la relación entre México y los Estados Unidos. Tiene una larga y prolífica carrera como periodista independiente. Sus reportajes se han publicado en muchas publicaciones como el Washington Post, el New York Times, Vice y hoy Los Ángeles, entre otros medios. Es además cofundadora y guionista de Malespina Producciones, una compañía productora de documentales basada en Los Ángeles. Y el año pasado fue fellow de la fue Knight Wallace Journalism Fellow de la Universidad de Michigan. Voy a empezar con una pregunta a María, para la que voy a hacer una breve introducción, un poco centrando cuál es el momento que está viviendo la población latina en Estados Unidos. Los latinos son más de 60 millones de personas que constituyen casi el 20% de la población de los Estados Unidos hoy. Esta población ha sido un blanco de ataques constantes del actual gobierno desde la campaña presidencial que derivó en la elección de Donald Trump como presidente, incluyendo en estos 4 años el mayor crimen de odio contra una comunidad latina en El Paso el año pasado. La población latina ha sufrido con especial dureza el impacto de la pandemia, tanto en términos de salud como el impacto económico. Y al mismo tiempo, la población latina es por primera vez en esta elección el segundo bloque electoral más grande del país y tiene un voto que podría ser decisivo en los estados en los que se va a decidir quién es el próximo presidente. Entonces, María, quería preguntarte, ¿cómo sintetizarías vos lo que está en juego para los latinos en esta elección? Y si puedes señalar algún precedente en la historia de los Estados Unidos de una elección como esta. No, jamás. Para nada. Lo que está en juego es la democracia, absolutamente. Y aunque sea que estás enumerando todas estos hechos en relación a la población latina en los Estados Unidos, que ahora somos el grupo de votantes en segundo número, blancos, latinos, negros. Pero si tú miras a los medios de comunicación, los canales de cable, entre los cuales yo salgo, pero muy poquito en estos días, es como si los latinos simplemente no existiéramos. Es una cosa como que tú dices, pero no es posible.
de que nosotros seamos para esta presidencia en la candidatura de Trump para empezar su campaña, empezó insultándome a mí como mexicana inmigrante y trabajadora en los Estados Unidos. Entonces, la campaña entera de Donald Trump fue en relación a nosotros los latinos, como lo dijiste, o sea, es un ataque constante. Y la pared. ¿Qué pasó con la pared? ¿Qué pasó con todo eso? Acabamos de ver un disque debate donde ni se habló de eso. Entonces, el periodista en Estados Unidos no está haciendo su trabajo. Simplemente, el periodista no latino no está haciendo su trabajo. Y hasta algunos latinos no están haciendo su trabajo. Así de que eso es en términos de como que la cobertura en relación a esta presidencia que deberíamos de aprender de los países que, donde se vive un autoritarismo, cómo ser periodista bajo esa condición, que en este país no se acepta. Hoy en la noche, precisamente, este presidente cancela el debate, dice que no va a ser un debate, le dejan cancelar y hoy en la noche lo están dando una reunión, un town hall, en un canal noticiero. ¿Qué es esto? Entonces, en relación a la comunidad latina, nos sentimos bastante confusos porque por una parte el voto latino fue esencial para la candidatura de Bernie Sanders, el socialista, que llegó casi al tope, ¿no? Eso no hubiera pasado sin el votante latino. Él nos buscó, y a propósito, yo no pensaba que esto iba a pasar, pero se vio en los votantes. Él y su campaña hicieron el trabajo, le llegaron al votante latino y el votante latino y latina dijeron, bueno, vamos a votar por él. Él desaparece, llega la pandemia, todo lo que sucede y todo este poder del voto latino de repente se desaparece. Ahora, una cosa que es importante entender es de que el votante latino no es necesariamente como yo, que nací en México, me volví ciudadana y ahora yo nunca fallo, ni mi esposo que es dominicano, nacido allá, o sea, nosotros no fallamos. El votante latino en su mayoría es un latino que ya ha vivido aquí, entonces que nació aquí. Entonces, por ejemplo, entre los temas que más le interesan al votante latino no necesariamente entra la inmigración, pero porque entra la salud, o sea, la economía, la estabilidad educacional, la vivienda, o sea, hay muchas cosas y entre eso la cuestión de la inmigración hasta cierto punto se ha vuelto un tema que hasta los periodistas dicen que es tan complicado que ni lo entienden, nada más es como un solo abuso, no entienden nada, es complicado, los políticos como que no entienden nada y lo que yo digo es que esto ya en relación a los latinos y latinas, lo que me preguntaste, ¿qué está en juego? Nuestras vidas, ¿ok? Entonces, igual que la inmigración quizás no es el tema número uno, pero cada latino conoce a alguien, uno de cada 4 latinos conoce a alguien que ha sido detenido o deportado y uno de cada 3 se preocupa de alguien que pudiera ser detenido o deportado. Entonces, esto es una realidad que lo tenemos encima. Bajo Donald Trump ha llegado a ser cómo es que Trump ganó con más de un 20% del voto latino en 2016 y cómo es que las encuestas nacionales hoy, la última de Pew el viernes pasado, señalan que un 29% de latinos van a votar por su reelección en noviembre. Y lo cierto es que los candidatos republicanos desde la época de Nixon, según información que se conoce, han recibido ese porcentaje de votos, entre un 25 y un 30 de los latinos, por ciento de los latinos suelen votar demócrata. Entonces quería preguntarte, ¿cómo explicas esto a la audiencia, a tu audiencia, a la audiencia del LA Times y a una audiencia nacional que es incapaz de absorber esta idea? Yo pienso que es como cualquier historia o nota que yo he escrito sobre migración y sobre latinos aquí en Estados Unidos. Yo pienso que no somos como dices, no todos somos de la misma mente, ¿verdad? Yo pienso que lo que es más alarmante
ahorita es que hay muchos latinos que no se sienten como que están, que un partido de verdad está poniéndoles atención. ¿Verdad? Es decir que, por ejemplo, muchos latinos ahora están apartándose del Partido Demócrata, que por mucho tiempo el Partido Demócrata ha contado en el voto latino. Pero no es decir que se están volviendo de republicanos necesariamente. Hay un segmento de muy rápido crecimiento de latinos que son decline to state, es decir, que no son de un partido en particular. Y es un problema porque hay indicaciones que ese segmento no va a votar. Un experto, acabo de hablar con un experto, Mike Madrid, que ha hecho estudios sobre votantes latinoamericanos aquí en Estados Unidos por más de 30 años y me dijo, tienes un partido que te ignora, los demócratas, y otro partido que no te quiere, los republicanos. Entonces, ¿por qué vas a votar? Y es verdad, hay mucho, y yo pienso que también hay que hablar de eso, que sí, obviamente hay votantes latinos que apoyan a Donald Trump, como has dicho, ¿verdad? Y es algo que se tiene que reconocer y se tiene que explicar por qué, ¿verdad? Yo pienso que mucha de la población estadounidense tal vez lee eso y dicen, ¿qué está pasando? Pero es algo que sí está pasando y se ve, aunque es marginal, se ve, por ejemplo, en las estadísticas, se ve que muchos de los, no muchos, pero sí marginalmente, pero sí se está creciendo el voto latino para Trump con los hombres menores de 40 años, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces es algo que muchas personas, muchos periodistas, no sé si vieron el artículo hoy de Jenny Medina from the New York Times, que es una colega mía, es una amiga mía, y tuvo una buena historia de eso, de ese, por qué es que Trump es tan atractivo para esta población, este segmento, ¿verdad? Ella lo vinculaba con una mentalidad machista. Right, sí. Y debo de explicar que es de 40 años y menos y más joven y que no tienen educación universitaria, ¿verdad? Que es muy, esa tendencia se ve también entre la gente blanca y los hombres blancos, 40 años y menos, que también es como ¿cómo se dice? El base. La base. Más grande, strong, más fuerte de Donald Trump, ¿verdad? Entonces es muy interesante esas tendencias que se están viendo. Para mí, yo pienso que, yo he hablado con va a salir una nota mía, espero que es pronto, sobre este asunto, sobre votantes para Trump que son latinos y para muchos son evangélicos y eso siempre ha sido el caso para republicanos por mucho tiempo. Gente evangélica y también gente latinos que han pasado tiempo en el militar. Entonces, es algo que se ha visto en mucho tiempo con la gente, con los republicanos, que es una tendencia, pero yo pienso que hay mucho enfoque ahora porque Donald Trump es un es una persona que ha dicho tantas cosas, malas sobre los latinos, ¿verdad? Específicamente sobre mexicanos. Entonces, es interesante hablar con personas que son mexicanos o son por ejemplo, yo hablé con una pareja que tienen una diner en Arizona que se llama Sammy's Mexican Kitchen y él es de El Salvador y ella es mexicana y son apoyantes de Trump y eso es después que ellos votaron por Obama en 2008. Es muy interesante que dejaron el partido, él dejó el partido demócrata y ahora es uno de los apoyantes más grandes para Trump. Y yo hablé con él y él me dijo, bueno, una de las razones que yo dejé el Partido Demócrata es porque yo pienso que se estaba volviendo muy liberal la cosa.
el del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata me dejó a mí. Yo no dejé el Partido Demócrata, es el dicho. Entonces, para mí es bien interesante qué son las cosas que de verdad es más importante para el votante latino, ¿verdad? Tal vez no son las políticas migratorias. Este hombre vino y pidió por asilo político del Salvador. Y yo le tuve que explicar, mira, no sabe lo que está pasando ahorita con la gente que está pidiendo asilo, que casi ya ni existe el asilo. Y como que lo reconoció, pero a él le importaban otras cosas más. Para él era más importante que para él, lo más importante para decirte es que él pensaba que Estados Unidos no estaba tan estable, no seguro. Todas las protestas, todos los incendios y cosas así después de las protestas también. Y para él eso le daba malas memorias del Salvador. Era muy interesante. Él se fue, tomó refugio en Estados Unidos porque su papá fue capturado y lo mataron, ¿verdad? Los izquierdistas. Eso es lo que me dijo a mí. Entonces, para él es algo muy personal y no es tanto por la migración, aunque él es un migrante. Entonces, para mí es muy interesante reconocer estas dinámicas en Estados Unidos. La veo a María que mueve la cara y hace la cabeza y la cara, si quería pensar si querías agregar algo, porque has venido cubriendo en todos tus años cubriendo la población latina. Supongo que conoces este tipo de mentalidad, ¿verdad? Este voto. Sí, la razón es porque qué tan rápido la gente se olvida de las cosas en este país y en todos los países, obviamente. O sea, nuestro colega Roberto Lobato acaba de escribir un libro precisamente sobre la memoria o falta de en El Salvador de por sí. Entonces sabemos, o sea, para mí eso es lo más enfermizo, ¿no? O sea, yo no soy tan vieja, vamos a decir, y todo esto yo lo he vivido. Entonces yo no entiendo cómo es que la gente olvida estas cosas y ahí entonces pienso cuál es el papel del periodista y el sistema educacional, ¿no? En general. Pero sí, también estaba pensando el hecho de que el latino es como el votante, lo que diríamos norteamericano, el votante estadounidense en general, que la verdad que tengo tantos años reportando sobre estos votantes, es raro. O sea, yo conocí a una persona, si era blanco, de mi edad en Chicago, me estaba manejando a un sitio para otro, pero de repente me dice que él ama a Donald Trump porque Donald Trump tiene un corazón tan grande. Y yo así como que, háblame de esto, porque nunca he oído eso. Entonces, de repente él me termina dejando en el aeropuerto y me quiere dar un abrazo. Porque yo le digo, mira, veme a mí, yo soy mexicana, soy inmigrante, soy periodista, yo soy la enemiga de este presidente. Y él me dice, ¿de verdad? Y entonces él dice, wow, lo voy a pensar. Entonces como que tú dices, ¿qué es esto? O sea, y en relación al latino, cuando estaba escuchando a Cindy hablando, yo decía, es que el latino es tan confuso y tan confundido, pero ignorado también. O sea, eso sí, ignorado. Y eso es un tema que en relación al latino y latina es central. Y todos los periodistas que estamos aquí lo sabemos. Es un votante ignorado totalmente. Y en juego está la democracia, porque si los latinos y latinas no votamos, chao a la democracia de este país, porque nosotros somos el futuro, numéricamente. Aileen, esta es una buena manera de conectar con lo que quería preguntarte a ti. Em, eh, parte de lo que hace esta elección un momento tan excepcional históricamente es la cantidad de amenazas, la manera en que la sociedad americana ha llegado a la conclusión finalmente de que por un lado su democracia está en juego y por otro lado, o una parte de la sociedad, probablemente la parte que no va a votar por Trump, o de que
de que la democracia no funcionaba del modo tan, no era un ejemplo, no era el ejemplo de democracia perfecta que mucha gente creía, ¿no? Con esta idea del excepcionalismo norteamericano y de la fuente de la democracia. Entonces quería preguntarte, pensando en lo que hablaban María y Cindy, otros factores muy importantes a tener en cuenta en que están influyendo en esta elección y que pueden deprimir la participación electoral son el papel de la represión inmigratoria sobre comunidades latinas. Ha habido siempre mucha alerta y temor de las organizaciones activistas que buscan el voto, que movilizar el voto latino, de que haya rumores de redadas de ICE cerca de la elección o que haya redadas de ICE durante los días anteriores a la elección. Hay una gran cantidad de alarma justificada sobre la posibilidad de que el voto, de la supresión del voto, de que muchos votos latinos no sean contados, aun si son emitidos, incluyendo las dificultades de votar por correo en medio de una pandemia global, cuando ir a votar en persona es peligroso y la gente puede no ir porque siente que su vida corre peligro. Y sumado a eso, está el tema de la desinformación y un poco lo que decía María, la falta de información, que para mí eso es desinformación y misinformation. Es la idea de que este taxista de Chicago nunca escuchó hablar sobre lo que, lo que Trump dice sobre los periodistas o sobre o de verdad, digamos, que hay una gran cantidad de la gente de este país que sienten que la democracia está amenazada. Y en eso hay pruebas bien espeluznantes sobre cómo esas campañas deliberadas de desinformación, sobre todo, atacan a comunidades latinas y a comunidades afroamericanas. Entonces, quería preguntarte, con tu experiencia cubriendo sobre todo temas de migración, pero también los estados donde las poblaciones latinas tienen una historia más profunda, ¿cómo ves estos factores jugando en esta elección? Perdón, son un montón de cosas que te acabo de tirar encima. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, bueno, a ver, yo sí son un montón de cosas porque así es como estamos viviendo este año, ¿no? Tenemos un montón de cosas encima y además un virus, ¿no? Que es muy novedoso para todo el mundo, así que tampoco sabemos cómo lidiar con eso. Lo primero que quiero decir es, evidentemente la pandemia representa un reto para todas las comunidades, pero siempre para las más vulnerables, ¿no? Estas comunidades que posiblemente no tienen todos los recursos para transportarse el día de la votación, que viven en lugares que no son muy densamente poblados y entonces los sitios para votar están más espaciados. Estas son dificultades que siempre hemos tenido y que en una situación de pandemia, por supuesto, se agudizan. El asunto del voto por correo, bueno, también de alguna manera es nuevo en esta magnitud y en este escenario de necesidad, ¿no? De que si nos falla el voto por correo, es muy probable que nos falle el voto en general. Pero dejando al lado de eso, y podríamos tocarlo ahora, a mí lo que me gustaría mencionar es que creo que mucho de lo que estamos manejando aquí, el asunto de la desinformación, el asunto de la invisibilidad de la comunidad latina, pues, en todos los medios, en medios de comunicación y en el ámbito político, y, eh, y el hecho de la represión migratoria o de las dinámicas racistas o antiinmigrantes. Todo esto se ha agudizado con Donald Trump, pero a mí me parece muy importante, sobre todo en un contexto de elección, recordar que esto no es nuevo, que Trump no es el causante ni de las políticas migratorias, ni de la discriminación, ¿no? Ni de la ausencia de latinos o del maltrato de latinos. El sistema está creado para que estas cosas puedan ocurrir. Todos sabemos, porque tenemos muchos años cubriendo esto, que actos de odio ha habido siempre, que cuando eres un migrante, tu graduación llega el primer día que te dicen go back to your country, y eso ha pasado por años. Que si tú buscas la representación latina, hay 2 o 3 estereotipos y de ahí nunca vamos a salir, que en los noticieros en inglés, usualmente cuando hablamos de latinos o migrantes o afroamericanos, es cuando hablamos de problemas o de ilegalidad. Todo eso ha pasado durante mucho tiempo. La forma en que el sistema estadounidense y el sistema político ha preservado cómo opera este otro sistema en general, permite que un presidente como Trump pueda hacer las cosas que hace.
pueda activar políticas, pueda jugar con las leyes migratorias, porque ojo, recordemos que no hay ninguna ley migratoria nueva. El Congreso no ha pasado leyes de migración en 4 años. Con las leyes que ya existían cuando estuvo Barack Obama, Donald Trump ha podido hacer cosas, activar políticas diferentes, porque el sistema lo permite para eso, ¿no? Entonces, para mí lo que está en juego en esta ocasión es no solamente si Donald Trump va a estar 4 años aquí o no, es espantoso de verdaderamente que se quedara 4 años más, pero incluso si se queda y luego se va, ¿qué va a pasar después de Donald Trump? Y yo creo que ahí es donde todos tendríamos que ponernos a pensar y sobre todo desde el periodismo plantear eso, porque cuando yo pienso en el 4 de noviembre y que a lo mejor Trump ya no es el presidente, se me figura como, y vivieron siempre felices, ¿no? A ver, no, al día siguiente, después de que vivieron felices, ¿qué pasó, no? A uno le olía la boca, ¿qué pasa en los cuentos de hadas? Esto es lo mismo. Se va Trump, ¿y qué vamos a hacer? Porque el tiradero lo seguimos teniendo. Entonces, a mí me parece que esta es una muy buena oportunidad para que desde todos los ámbitos nos replanteemos cuál es el sistema político que queremos, cuál es el tipo de representación que queremos las diversas comunidades y que además las poblaciones latinas, sobre todo las que están en estados que tienen una densidad demográfica grande, ¿no? Con toda comunidad latina, bueno, pues ejerzan ese poder, ¿no? Tenemos veía, creo que antier o ayer, un reporte que dice que somos 23 millones de votantes latinos solo en 5 estados. Y ese es un número enorme. ¿Cómo puede ser que 23 millones de personas no puedan hacer que un candidato presidencial toque un tema o diga, aunque sea la palabra latino, durante un debate? Es que algo estamos haciendo mal. Creo que lo estamos haciendo mal desde los medios y creo que también desde el lobby político esto se está haciendo mal. El asunto de la desinformación y el asunto de los rumores, yo pienso que nos está afectando a todas las comunidades. Desde luego, siempre quienes tienen menos acceso a una diversidad de fuentes de información, pues bueno, lo resentirán más. Sabemos que muchos latinos se informan a través de Facebook y bueno, eso desde luego afecta. Pero el problema es que si tienen acceso a otros medios, no necesariamente se van a ver reflejados ahí. Algo de lo que decía Cindy, esta historia del señor salvadoreño me parece fascinante porque yo escribo principalmente para medios fuera de Estados Unidos sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Y de verdad, si no me lo han pedido 100 veces, no me lo han pedido ni una. Gente que dice, hazme la nota de latinos que votan por Trump. Es que esa nota no existe, ¿no? Porque tú no votas por Trump en tanto que latino. La persona que va a las urnas, como en todos los países del mundo, va a las urnas como ciudadano de ese país. El que va a las urnas en Estados Unidos va a votar como ciudadano en Estados Unidos, sin importar si es latino o zurdo, nada. Lo que llevas tú en la mente es lo que llevan los ciudadanos estadounidenses a las urnas, que es: voy a tener empleo el próximo año, mis hijos van a tener acceso a la educación, voy a poder pagar el mortgage, voy a tener acceso a servicios de salud. Ahí no importa si eres latino o no eres latino. Si tienes hijos, la preocupación siempre es la misma. Y si tienes deuda, la preocupación siempre es la misma. Y sin embargo, sí se ha creado este imaginario dentro y fuera de Estados Unidos de que inmigración es un tema que impacta el voto latino. La última encuesta, creo que es de 538, le preguntan a las personas cuál es el tema decisivo para ellos a la hora de elegir por quién votar. Usualmente es economía. Las 2 últimas elecciones presidenciales fue economía. Este año, por supuesto, es coronavirus. Pero después de coronavirus está costos de acceso a la salud, racismo y discriminación, empleo, justicia criminal, detener a Trump y, en octavo lugar, inmigración. Entonces, hay que entender que todos estos temas que acabo de decir afectan igual a toda la comunidad. La desinformación a ese respecto afecta igual a toda la comunidad, pero quienes lo vocalizan usualmente no son los latinos. ¿Verdad? Cindy, quería preguntarte por qué ha surgido el tema de la invisibilidad de los latinos que surge y que no es algo
menor en esta conversación, digamos, es algo que está en el corazón de todo lo que estamos hablando y de la falta de la invisibilidad ante el Estado, la invisibilidad ante las campañas, frente a las campañas políticas. Había una encuesta a fines de agosto que mostraba que el 64% de los latinos a nivel nacional no habían sido contactados por ninguna campaña política, ninguna, zero, este año. El 54% de los latinos decían en una encuesta que salió el viernes pasado que no estaban motivados para ir a votar. Y son 32 millones de votos que podrían completamente cambiar el futuro de este país. Entonces, pero volviendo un poco a la invisibilidad, quería que contaras un poco, este año pasó algo que para mí es muy representativo y muy simbólico de esa invisibilidad, y es lo que pasó en tu periódico. Los Ángeles es la capital latina de este país, es una ciudad mexicana, es una ciudad salvadoreña, es una ciudad, es más latinoamericana en ese sentido que gringa, digamos, y el Metro Paper, el periódico de esa ciudad que está ahí hace tantas décadas, no cubre esta comunidad, ha ignorado esta comunidad. ¿Cómo puede ser que la mayoría de tu país, de tu ciudad, sea invisible para el periódico que cubre esa ciudad? Yo recuerdo hace un año y medio haber ido a Los Ángeles y tomar unos tragos con un ejecutivo del LA Times y preguntarle quiénes son tus columnistas latinos, y no me pudo nombrar una persona, y yo dije, what's going on? Entonces, quería que le contaras un poco a la audiencia, porque en Los Ángeles Times hubo una revolución este verano. Por sí. este tema. Sí, y tengo que decir que no hubiera pasado si no fuera sido por lo que le pasó a George Floyd, que fue, ¿verdad? Y después de eso por el Black Caucus, es decir, un grupo de personas, reporteros en Los Angeles Times, afroamericanos, y que dijeron, bueno, lo que está pasando aquí no es lo que debería estar pasando, necesitamos más representación. Bueno, fue como dicen en Argentina, un quilombo, un poco. Sí. Entonces, en México, una desmadre. Un desmadre. No, bueno, pero fue muy emocional, ¿verdad? Porque yo pienso, para ser muy sincera contigo, porque pienso que sí, en Los Angeles Times hay reporteros latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, hay personas como yo, mis padres son de Guatemala, que tratamos de escribir notas sobre nuestras comunidades, ¿verdad? Y pero notas que son muy más profundas. Y eso es lo que hago yo en mi periodismo, y yo sé mis otros colegas también, como Esmeralda Bermúdez, Paloma Esquivel, Gustavo Arellano, Ruben, hay muchos de nosotros, pero no hay suficientes, ¿verdad? Y por mucho tiempo el Los Angeles Times no representaba pues bien la comunidad latina. Y yo pienso que tenemos mucho trabajo que hacer, falta mucho que hacer. Pero estamos tomando, ¿cómo se dice? Baby steps, ¿verdad? Pequeños pasos, sí. Acabamos de formar el Latino Caucus. Yo soy parte del caucus, pero fue por mis amigas, Paloma Esquivel y Esmeralda Bermúdez, que formaron el caucus y dijeron, bueno, lo que está pasando aquí, tenemos que organizarnos, ¿verdad? Para que nos escuchen. Entonces, sí, yo pienso que es vergonzoso que Los Angeles Times no tiene un editor latino en el masthead, ¿verdad? Es algo que estamos tratando de cambiar entre Los Angeles Times con todos los latinos de la membresía del Latino Caucus. Pero obviamente, pues tenemos esta pandemia. Y la única manera de verdad crecer esos números y crecer la representación es de traer más reporteros a Los Angeles Times que son latinos, latinas.
pero ahorita es difícil crecer porque el periódico no necesariamente tiene el dinero, ¿verdad? Es como muchos periódicos. Pero también yo pienso que podemos hacer mucho con tratar de retener a los reporteros y reporteras que tenemos, que no se vayan, porque hay una historia de eso, de muchos que se han ido porque no se sienten cómodos o se sienten que no son oídos en la redacción. ¿Sabes qué, Graciela? O sea, estamos hablando de Los Angeles Times. Podríamos estar hablando de cualquier. No, ponte, o sea, Yeah. Nueva York. Yeah. Nueva York. Ujú, O sea, el New York Times no tiene a un columnista latino o latina. ujú. Francamente, yo acabo de tratar de escribir una nota para el New York Times, me lo rechazaron, así, de volada, o sea, un opinion piece. Puede ser porque me iban a hacer un review del libro, pero whatever, el hecho es de que no se siente que el New York Times tampoco es un periódico que está empapado en relación a la dinámica latina en esta ciudad. Ahora, de nuevo, es verdad que los latinos y latinas en la ciudad de Nueva York, donde yo soy sobreviviente de COVID, pero que en el momento más difícil de la pandemia, en esta ciudad todavía no teníamos datos acerca de quiénes estaban siendo infectados en relación a si eran blancos, negros, latinos. Al comienzo no sabían, ¿qué es eso de no saber? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un editor in chief del New York Times que hubiera estado presionando para saber esos números, que hubiera entendido cómo cubrir esta historia del hecho de que los latinos trabajadores, no estamos hablando de los cirujanos, de las enfermeras, de los abogados, mi papá era médico, o sea, que estaban trabajando también. Estoy hablando ahora de la gente de que estaban haciendo trabajo esencial de traernos la comida. A los que no podíamos salir. Es un nivel de invisibilidad todavía en el periódico, del periódico de récord, ¿no? Del país. Entonces, Los Angeles Times, por lo menos los periodistas latinos ahí se pararon. En el New York Times se pararon en pie los periodistas negros. Ujú. Pero los periodistas latinos del New York Times todavía no tenemos ni esa voz en una ciudad que es más de un cuarto latino, donde nosotros también somos una presencia esencial, tal cual como en Los Ángeles. Pero de nuevo, la invisibilidad. Sí, y eso es importante lo de las ciudades porque una cosa que ha cambiado en este país y que puede ser decisiva en esta elección, si los partidos hubieran hecho el trabajo de convencer a los latinos de votar, si el Partido Demócrata hubiera hecho el trabajo y quizás lo está haciendo a último momento, quién sabe, quizás Biden ahora sí está poniendo un montón de dinero en algunos lugares clavos tratando de conseguir el voto latino porque está muy cerca la elección en tantos estados. Pero algo interesante que ha pasado ahora y que también es invisible para una buena parte ciertamente para la prensa y para una buena parte de la opinión pública, es que los latinos, como dijo Julián Castro hace poco en una conferencia, los latinos ahora estamos en todas partes, we are everywhere, decía. Entonces, él contaba que había ido a Wyoming y que probó la comida Wyomex, como Tex-Mex, right? Y entonces decía, lo que yo veía, hay un mapa de Pew que es extraordinario, que cuenta el porcentaje de votantes latinos en cada estado. Si todo el mundo se imagina, como el mainstream América, se imagina que los latinos están en Texas, que están en Arizona, que están en California, que están en Florida, que están en New York, pero no en New México. Pero ahora hay latinos, comunidades latinas cuyo voto puede ser decisivo en Pensilvania, en Maine, en Michigan, Wyoming, en Wisconsin, Michigan, En ¿verdad? Ohio, En Ohio, en North Carolina hay un en millón de latinos, Michigan, Yeah. en Michigan. ¿verdad? Sí, y mira, ¿sabes una cosa que pasa, Graciela, interesantemente también? Es que esos latinos que viven en Ohio, en Nebraska, en Iowa, en Mississippi, Montana. Montana, Wyoming, adoran a su estado. Sí. Son orgullosamente latinos de Mississippi, orgullosamente latinos de Wyoming. Los he conocido. Entonces, eso es una cosa que la invisibilidad de la diversidad de los latinos
perjudica también porque la gente estadounidense no tiene la menor idea de qué tan patriótica por tomar ese tema, ¿no? O sea, el orgullo de Estado, como en México, no, yo soy de Querétaro, yo soy de Guanajuato, yo soy... Pues aquí también así son, y este público norteamericano ni se da cuenta de la belleza que significa eso para ese mismo estado. Mucha gente dice Mississippi, ¿are you kidding? Ir a vivir a Mississippi? ¿Estás loco? Los latinos llegan ahí, les tratan mal, les llegan redadas donde trabajan en las polleras, los están deportando, los están arrestando. Igual dicen, no, pero yo amo a Mississippi. Yo amo a Mississippi. Yo creo que ahí también valdría la pena apuntar el reto que representa que con la crisis económica que afectó al periodismo en Estados Unidos y principalmente a los medios locales, muchos de estos estados se quedaron sin periodismo local. Entonces, si tú a un periodista en Washington, en San Francisco, le dices, vamos a hacer perfiles de latinos que votan en Estados Unidos, usualmente ese periodista se va a ir a Texas, a Florida, Arizona, ¿no? A los estados donde ubicamos que están los latinos. Es que los latinos están en todos lados y nunca se nos ocurre perfilar a un latino en Wisconsin, a un latino en Michigan. Yo viví 15 años en Los Ángeles y llevo un poquito más de un año de ser una happy Michigander y debo de decir que, y lo confieso con vergüenza, qué olvidado tenemos al Midwest cuando se trata de hablar de los derechos de la comunidad inmigrante y de la comunidad latina. Y efectivamente, esto que dice María, o sea, claro, los números son más pequeños y además en muchos casos el arribo es más reciente, entonces todavía no hay estas redes de solidaridad que vamos tejiendo naturalmente. Por lo tanto, la visibilidad es aún menos. Aquí no hay un CHIRLA, aquí no hay un CARECEN, aquí no hay, ¿no? Algunas organizaciones que usualmente sirven para aumentar tu visibilidad. Nos toca ahí a los periodistas, porque pues les tocaría también a los políticos, pequeños, ¿no? Pero, bueno, y nosotros como periodistas nos toca ponerlo y nos toca apuntar cuando no se está hablando de eso. Estos son espacios enormes geográficamente, con muchísimos más retos de comunicación y bueno, alguien va a tener que tomarse la molestia porque aquí estamos. Quería decir con eso, perdona Cindy, quería decir con eso simplemente porque hablamos de como si los medios fueran solamente el New York Times, Los Angeles Times, los periódicos en inglés que cubren el mainstream norteamericano, pero hay una enorme cantidad de medios latinos. Esa es la alarma para aceptar preguntas de público. Tiene el pato. Hay una cantidad enorme, hay más de 600 medios en este país que son medios que sirven específicamente a comunidades latinas, y María, que ha estado en el mainstream, también es una líder de eso, creando medios específicos cubriendo a comunidades latinas y que son donde nada de esto existe, digamos. Hay un mundo, hay una industria periodística paralela, también ignorada por el mainstream, y por una opinión pública amplia, y en la que en algunos casos hay una barrera idiomática, pero en muchos casos no existe más esa barrera idiomática porque muchos de estos medios son bilingües o son en inglés. Y esos medios, y incluyo también a Univisión y Telemundo, que son dos medios del mainstream en español, pero sobre todo los medios locales y los periodistas locales. Hay un batallón de periodistas que conocen muy bien esta realidad. En North Carolina hay 23 periódicos en español. Quiero decir, no es que hay desiertos informativos en estos lugares, el problema es que esa información llega a las comunidades, pero no llega a la opinión pública más amplia, o no sale de ahí, ¿verdad? Y eso también es una invisibilidad que a mí particularmente me duele. Tengo perdona, Cindy, que ibas a decir algo y te interrumpí. No, está bien, se me olvidó. Perdón. Tenemos una pregunta. Está bien, no hay problema. Tenemos una pregunta de Alfredo Bonilla. Gracias, Alfredo, por mandar esta pregunta. Dice, buenas noches. ¿Qué tanta influencia pueden tener las iglesias estadounidenses cristianas a las que muchos hispanos asisten semanalmente en la intención de voto por uno u otro candidato presidencial? Hablabas un poco, Cindy, justamente del voto evangélico. Sí. Creo que esto va más allá del voto evangélico, habla en general de las iglesias cristianas, pero ¿qué quieres? Claro, yo pienso que yo no cubría... Con el voto evangélico es muy interesante porque también, y se ha escrito mucho sobre este fenómeno también, la gente evangélica latina, ¿verdad? Y cómo van a votar. Y hay muchos que es como una tensión interior,
¿verdad? De que todavía hay muchos que todavía son recién inmigrantes, ¿verdad? Pero son naturalizados ciudadanos, pero todavía no se han olvidado todavía de sus raíces. Y para ellos es muy importante lo que está pasando con la migración a Estados Unidos, pero también hay unos que también al mismo tiempo para ellos es muy importante no tener aborto, ¿verdad? Entonces es como una tensión internal, pero también es una tensión en las iglesias, ¿verdad? Sobre cómo van a votar, si van a votar con su cabeza, con emocional, ¿verdad? Es como con cualquier persona. Yo sé que esto es algo también que se ve en las iglesias evangélicas que son la gente blanca, ¿verdad? Entonces, igual también con la gente latina. Sí, creo que es interesante que el voto evangélico es algo que se ha descubierto también un poco durante la presidencia de Trump, pero que, y que la percepción más general es que los latinos son católicos. Hay como esa idea que desconoce el enorme cambio sismático o Sí, sismológico, claro. me olvidé de mi español, en América Latina, la transformación que comenzó en los años 60, ese Sí, shift al movimiento evangélico y a iglesias protestantes, ¿verdad? Que también se ven en las comunidades exactamente. aquí. Sí, exactamente. ¿Sabes? Una de las cosas que yo creo que mal entendí hace 4 años fue la cuestión del aborto. Para muchos jóvenes latinos y latinas, puede ser que su primera protesta a la que van no es en pro de la inmigración, sino más bien es contra el aborto. Hay todo o sea, esto es una parte del voto latino y latina que siento que no se ha reportado suficiente y que para mí hace 4 años fue una de las cosas que yo dije, wow, mal entendí esto. Y como Cindy dijo, sienten como que pasiones divididas, porque por una parte el evangelio sí es pro inmigrante, mucho, pero al final de cuentas terminan diciendo sí, pero tengo que votar en contra del aborto siempre. Y ahí es donde termina, por ejemplo, el estado de Florida siendo muy influenciados por el evangélico puertorriqueño de la parte central de Florida, que puede cambiar la vía del estado. ¿Verdad? Aileen, hablabas un poco de que pensabas de tu sospecha o tu escepticismo de que pueda cambiar el sistema si gana Biden y Trump se va. Pero ¿qué piensas que puede pasar si gana Trump? No quería hacer esta pregunta, pero es inevitable. Estaba con mi perdón. Bueno, déjame decirte que yo hace 4 años juraba que ganaba Hillary, entonces aprendí a que no debo hacer ningún tipo de pronóstico porque es terrible. Bueno, me parece, todos sabemos que un segundo periodo, la elección para un segundo periodo es un referéndum. Entonces, eso representaría la aprobación de las políticas, de las medidas, incluso del discurso, del tipo de narrativa que ha venido de la Casa Blanca en este tiempo. Y bueno, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Lo decía María al inicio, lo que está en juego aquí es la democracia y efectivamente Trump llegó con una agenda y en la campaña manejó sus propuestas de cambios muy abruptos que implicaban modificar estructuras. Iba a deportar a todos los Dreamers, iba a poner el Muslim Ban a todo lo que daba, iba a construir el muro, por supuesto, había una serie de cosas. Y iba a tumbar Obamacare también. Lo que vimos es que todo eso se lo pararon o las Cortes o el Congreso. No hay muro porque el Congreso nunca aprobó dinero para el muro. Cuando intentó el asunto de DACA, las Cortes lo pararon y lo tuvieron en hold todo este tiempo. Si vas viendo cada uno de los asuntos que planteaba Trump, fue parado por los otros dos poderes, checks and balances. En este país, a pesar de Trump, todavía funcionan. Me parece que un segundo término de Trump sí podría empezar a tambalear eso, ¿no? Entonces, es terrible porque no es solamente que ya no conservemos el sistema que existe, sino que además podría ese todavía empeorar.
yo creo que hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que está consciente que esta elección no se trata de migración, no se trata de economía, no son estos asuntos particulares que tradicionalmente analizamos rumbo a una elección, sino que es un asunto de derechos civiles y un retroceso en los derechos civiles en Estados Unidos, además de que sería muy alarmante, tiene un efecto en la comunidad internacional. Entonces, esa es la importancia de esta elección y eso es lo que nos estamos jugando. Incluso para Estados Unidos, que siempre se ha dicho el paladín de las libertades y esto, es absolutamente perder ese rol en el contexto mundial y bueno, eso también tiene consecuencias. Estaba pensando en tratar de terminar, tenemos 5 minutos, pero tratar de terminar, si es posible, buscando algunas razones para ser optimistas. Y entonces estaba pensando en las cifras que conocemos sobre la población latina. Y la población latina hoy en Estados Unidos es una población muy, muy joven, es una población mayormente nacida y criada en este país, es una población muy progresista. La política de esos jóvenes, la tendencia mayoritaria es bien progresista, es decir, estos movimientos conservadores vinculados a las iglesias evangélicas que votan por Trump son una minoría dentro de la población latina, no son representativos de todo, o sea, representan también la diversidad interna, por supuesto, pero si uno ve las cifras y los porcentajes, uno ve también que en qué lugares hay progreso, ha habido progreso histórico. Acabamos de cerrar hoy es el último día, en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana, desde el año, del gobierno desde 1968, primero se celebraba una semana y a partir del 88, perdón, con Reagan se empezó a celebrar un mes. Y entonces todos los años entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre el Estado está obligado a que en las escuelas se hable sobre la herencia hispana, por lo menos en algunos estados, y hay una cantidad de celebraciones y de publicaciones que ocurren ahí. Por supuesto, mucha gente siente que todo el año es el año de herencia hispana y no tendría que estar decidido un mes, y es un tema controversial, pero al mismo tiempo permite quizás iniciar algunas conversaciones y sobre todo cada 4 años porque coincide con justo el momento previo a la elección nacional. Y lo que uno ve mirando esas cifras de ese progreso desde en los 52 años que se viene celebrando la herencia hispana, es que ha habido progreso en tema de la educación, sobre todo mujeres latinas que terminan el college, la universidad, el crecimiento ha sido exponencial, aunque por supuesto a nivel económico y a nivel político todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Pero quería preguntar sobre todo a María y a Cindy si encuentran en esos datos fortaleza o si hay otros lugares donde mirar para pensar que un cambio es posible. Sabes que pienso que si veo a mis hijos, por ejemplo, ellos que van a votar esta vez de nuevo, se identifican totalmente con el movimiento en pro de derechos de las vidas negras, pro Black Lives Matter. Y creo que muchos jóvenes latinos se sienten más identificados con eso que no. Y eso es importante en términos de cómo ellos se ven como americanos. Siento que eso es importante. Yo soy profesora porque soy mexicana y tengo 15 trabajos en este país y nunca le digo no a ningún trabajo porque siempre siento que los puedo perder todos. Y aparte me encanta ser profesora. Pero hoy precisamente mis estudiantes estaban leyendo sus experiencias como inmigrantes y tienen unas historias increíbles y son escritoras increíbles. Entonces yo nada más les tengo que animar para que no dejen de hacerlo, que no dejen que la inseguridad las tumbe, ¿no? Esto me da a mí mucho optimismo porque siento que son diferentes a lo que yo estaba viviendo en mi etapa en la universidad. Son mucho más conscientes de cosas que están pasando en este país y su papel. Y siento que en ese sentido hay posibilidad, o sea, ¿quién es la política más interesante? Que no tiene nada que ver con que es latina o no, pero es Alexandria Ocasio-Cortez. Es la política más interesante, es más juvenil, es latina 100%. Entonces, eso creo que nos da un poco de el por qué tener un poco de optimismo. Y ¿sabes qué? Si no tenemos optimismo, pues entonces lo cerramos todo. Así es que tenemos que encontrarlo de alguna manera. Gracias, María. Sí, Cindy. no, como María, yo pienso lo mismo, tengo mucho optimismo con la juventud.
para decirte que con lo que pasó en el Los Angeles Times, rebelión, ¿cómo se dice? Rebellion. ¿Rebelión? que tuvimos, fue mucha parte por los más jóvenes, actually interns. Pasantes. De que tienen las pasantías, ¿verdad? Y para mí fue interesante para decirte que yo pensé que era una de las líderes. Pensé que había estado en el periódico por mucho tiempo. Dije, ¿cómo es que no conozco a esta chica? Pero no, es porque acababa de empezar y dijo, ¿qué está pasando en este periódico? Tenemos que hacer algo. Tengo que rescatar a estos viejos. Entonces, para mí fue muy interesante. Y lo veo también, lo veo no solo... no solo lo veo en la política, pero por ejemplo con migración, con los derechos de migrantes, mucho es por la juventud. Tenemos DACA por la juventud migrante, ¿verdad? Eileen ha escrito mucho sobre eso, un libro sobre los de DACA y qué importantes son a Estados Unidos, aunque no pueden votar ahorita. Pero para mí, yo tengo mucho optimismo por la juventud. Y no solo la juventud hispana, pero la juventud negra, la juventud de diferentes colores. Eileen, ¿quieres agregar un último pensamiento? Sumarme a esta ola optimista y reforzar que efectivamente estamos en manos de la juventud de este país, que por mucho nos va a rebasar y creo que también van a reparar un poco los errores que hemos cometido. Creo que el hecho de que nacieron en esta época digital, que se comunican muchísimo, que fácilmente se pueden comunicar con alguien en El Salvador y también en China cuando están jugando en línea, etcétera, los ha hecho más abiertos a la diversidad. Y hay mucha interseccionalidad en sus movimientos. Es decir, el mismo chico puede estar en un evento de Black Lives Matter y después en uno apoyando la permanencia de DACA y después en uno con la comunidad LGBT o en la Women's March y se encuentran y se cruzan y se apoyan mutuamente. Durante algún tiempo yo siento que sobre todo el movimiento proinmigrante fue un poco sectario y solo se dedicaba al tema de migración y reforma migratoria. Y estos chicos han aprendido a manejar esta transversalidad, englobándolo todo en derechos civiles. A mí eso me da muchísima esperanza porque han logrado finalmente cristalizar esta idea del melting pot, ¿no? El poder comunicarse entre todos porque viven en este país al que a pesar de todo aman, sin importar de dónde vienen sus familias, ¿no? Y le apuesto mucho a eso. Muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado del tiempo, les agradezco un montón. Cómo me quisiera ir a tomar un trago con todas ustedes ahora y estar en San Salvador y estar festejando este festival maravilloso. Ay, unas pupusas, por favor. ¿Verdad? Muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que dejaron un montón de comentarios en la página de Facebook, ahora los vamos a ir a leer. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas Adiós. noches.